Hola, ¿qué tal? Cocineros, cocineras y amantes del buen comer, bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, salmón a las finas hierbas. El salmón es un pescado que se da en Alaska y Chile principalmente. Su sabor es súper exquisito, pero prepararlo tiene sus secretos, tiene sus artimañas. En esta ocasión te voy a enseñar cómo escogerlo y prepararlo correctamente. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozca los secretos del proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. Para esta preparación vamos a usar 600 gramos de salmón, hierbas finas y sal y pimienta al gusto. Esto es lo principal de la receta. Vamos a hacer dos acompañamientos. Uno va a ser papas cambray con mantequilla con sal, y la segunda va a ser una ensalada de lechuga orejona, pimiento rojo, manzana verde y pepino. La receta en digital está totalmente gratis en la liga que te dejo en el primer comentario aquí abajo. Todo esto para que observes bien el video y no te pierdas ningún detalle. Esta cantidad de ingredientes rinde para 3 personas. Tiene una duración de 30 minutos y cada porción tiene 290 calorías. Iniciamos con la preparación. El salmón lo vamos a encontrar en 3 presentaciones. Aquí tenemos solamente 2. La primera es entero, así lo podemos encontrar en el mercado. Otra es en filete y la tercera es en trozos o en pedazos, que ya vienen empacados al alto vacío. Para esta preparación vamos a utilizar el filete grande. Los trozos los voy a separar, pero ¿cómo vamos a escogerlos? Los trozos los vas a escoger que no estén con agua alrededor, porque si tienen con agua alrededor quiere decir que fueron descongelados y vueltos a congelar, y eso no nos va a servir. Entonces esto lo vamos a separar, estos trozos. Y ahorita tenemos lo que es el filete. Vamos a trabajar con el filete. El filete viene al alto vacío. Este lo puse a descongelar. Pero ¿dónde lo descongelé? Lo descongelé en el refrigerador. No lo forcé ni con agua ni con otra cosa para que se descongelara. Entonces, como viene congelado, ya lo metí al refrigerador normal y ahí fue donde se descongeló de manera natural. Este salmón que viene aquí es un solo filete. Ya viene sin espinas, pero viene con piel. Entonces, ¿qué te voy a enseñar ahorita? Te voy a enseñar cuál es el color, cómo quitarle la piel y cómo cortarlo para nuestras preparaciones. En este caso, el color es anaranjado intenso. Si viene de un color anaranjado tenue, opaco, no lo compres. Ese producto ya está viejo o no viene en buenas condiciones. Entonces tiene que ser un color anaranjado intenso. Este filete pesó alrededor de 1,5 kg. Entonces, con este 1,5 kg pueden comer hasta 8 personas. Vamos a quitarle lo que es la piel. Para quitarle la piel, vamos a deslizar el cuchillo por el lado de la cola, sin meter la mano. Una vez que ya el cuchillo está dentro, ahora sí, podemos empezar a agarrar con la mano izquierda, en este caso porque soy derecho, la piel, y jalarlo y meter el cuchillo. Y el cuchillo lo vamos deslizando de lado a lado. Entonces, ahí se va sintiendo cómo le vamos quitando la piel. Y sale de manera automática. Ahí está. Muy bien, aquí tenemos el filete y vamos a cortar las porciones como 200 gramos por persona. Entonces 4 dedos y un poquito más. Y aquí tenemos la cola, y esta porción ya sin piel nos va a servir para una persona. Entonces aquí tenemos otro más y así nos vamos a ir sucesivamente. En este ya tenemos 2, 4, 6, 8 pedazos, 8 porciones. Pueden comer entre 6 y 8 personas aproximadamente. Ya tenemos los cortes aquí. Vamos a salpimentar lo que es el pescado. Le vamos a poner sal y pimienta, lo que es al gusto, ¿no? Pero eso sí, vamos, como siempre decimos, si vamos a utilizar, que sea pimienta recién molida. Esto potencia el sabor de los pescados y mariscos. Aquí ya tenemos por una parte. Vamos a girarlo. Entonces, como esta preparación es a las finas hierbas, les voy a contar un secreto. Resulta que una vez estando en casa, miro a la alacena y me fijo en la alacena a ver qué teníamos para combinarlo. Y lo único que tenía era esto. ¿Qué es esto? Pues es un sazonador para espagueti, son hierbas finas. Aquí no vamos a hacer una combinación de hierbas para ver que salga tan bueno, no. Yo les voy a recomendar la marca que sea, pero que sea un sazonador para espagueti.
Cuando tuvimos el resultado en casa y lo comimos, degustamos y dijimos, wow. O sea, por algo, una necesidad, un accidente, que teníamos solamente este ingrediente, nos resultó un súper platillo. Y ahorita te lo comparto contigo. Entonces, es un sazonador para espagueti. Y aquí vas a tener otras recetas donde vamos a utilizar estas mismas hierbas finas para otras preparaciones. Incluso tenemos un pescado zarandeado con estas hierbas finas, que es el sazonador para espagueti. Entonces se lo vamos a poner aquí al pescado, se lo vamos a tirar, vamos a ser generosos en la puesta. Y ahí se está colocando, miren cómo están los colores. El olor que está despidiendo ahorita ya es un olor rico que se antoja. Perfecto, ahí está por un lado, lo vamos a posicionar bien, vamos a girarlo y le vamos a poner por este otro lado. Muy bien, aquí ya está sazonado. ¿Y por dónde lo vamos a poner ahorita? En el sartén. En el sartén ya está precalentado, ya está un poquito caliente. Lo vamos a poner ahora primero por el lado donde no lleva la piel. Por este lado lo vamos a poner. ¿Qué tipo de aceite vamos a utilizar? Para este pescado vamos a utilizar aceite de canola. Hemos utilizado aceite de maíz, de soya y de otros, pero no le dan el sabor. Entonces vamos a dejarlo aquí con esa posición y vamos a esperar solamente 3 minutos. Y nos va a decir el color del pescado, nos va a decir cuándo es el momento de voltearlo. Pero regularmente son 3 minutos nada más. El momento de voltear el pescado es cuando nos indica el color que se mira aquí a las orillas, que ya está blanquito. Entonces es momento de girarlo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que ya está cocido por el lado de enfrente. Miren, chequen el color. Cafecito, doradito, no está quemado. Y eso nos va a dar que el pescado quede jugoso, que no quede reseco. Y esa es una de las técnicas y uno de los secretos de cómo cocinar un buen salmón. Así como esta receta, tenemos mucho más en el canal. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Y no se te olvide activar la campanita de notificación porque cada vez que tengamos una novedad, tú seas uno de los primeros en conocerla. Listo, nuestro producto, nuestro pescado ya está totalmente frito. Lo vamos a sacar, lo vamos a separar, lo vamos a poner en un plato y lo vamos a reservar por unos 5 minutos. Y esa reserva nos va a servir para que sus jugos se empiecen a soltar en el interior del pescado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay diferentes formas. En este caso vamos a poner un papel aluminio. Lo vamos a tapar y que ese vapor y ese calor haga que los jugos se empiecen a salir del producto. Mientras esto está reservado por los 5 minutos, vamos a emplatar con lo que es la ensalada y las papitas cambray. Para el primer acompañamiento, que son las papas cambray, vamos a poner a derretir lo que es una barrita de mantequilla, y tiene que ser mantequilla con sal. Esta barrita de mantequilla son 90 gramos, como cualquier barra de mantequilla. Vamos a ponerlo y vamos a utilizar las hierbas finas. Vamos a dejarle caer una cucharada más o menos, y esto le va a potenciar muy bonito el sabor a lo que son las papas. Una vez que la mantequilla está totalmente derretida, vamos a vaciarle las papitas cambray. Estas papitas cambray ya fueron previamente cocidas, ¿no? Y por esa temperatura que ya tiene, más lo que estamos poniéndole aquí con la mantequilla, pues va a dar un sabor espectacular. Bueno, te voy a mostrar lo que es el emplatado. Este emplatado te sirve tanto para una comida en casa o como para una reunión importante. Es vistoso, pero además nutritivo. Vamos a poner lo que es la proteína sobre el plato. Y antes de poner las papas, vamos a ver el espacio que vamos a hacer con la ensalada. Entonces, en estos pedazos vamos a primeramente hacer una cama más o menos generosa, que sea de acuerdo a la proteína que tenemos, al tamaño de la proteína que es. Y aquí tenemos primero la cama de lechuga. Luego lo vamos a adornar con el pimiento morrón, la manzana verde, así en bastones cortados. Y por último, el pepino. Aquí se lo vamos a dejar caer. Entonces, vamos a jugar con los colores y las texturas. Ahí está. Vamos a dejarle unas 4 o 5. Vean los colores que tiene. Estas papitas cambray hacen un muy buen plato. Un plato altamente nutritivo. Un plato altamente vistoso.
Ya tenemos aquí el emplatado. Tú puedes utilizar un aderezo para lo que es tu ensalada. ¿Qué aderezo? El que más te guste. Aquí en esta preparación no hay un aderezo exclusivo. En este caso voy a utilizar una de cilantro. Es solamente una tapaderita y listo. Ya tenemos un emplatado de alta calidad. Pues llegó la hora buena, la hora de degustar, ¿no? Vamos a ver qué tal nos salió nuestra preparación del día de hoy, el salmón a las finas hierbas. Vamos a cortarlo. Debe de estar bien cocinado, bien cocido. Perfecto, vean el color. El color está bien cocido, se deshace perfectamente y está jugoso, se mira que está jugoso. Eso quiere decir que la preparación fue correcta, la técnica fue correcta. Vamos a degustar, vamos a probarlo a ver qué tal nos salió. Vamos a agarrar este pedacito que tiene finas hierbas. Ay Dios, ay papá, como dicen muchos, ¿no? Vamos a ver qué tal nos salió. El sabor de las hierbas potencia el sabor del salmón. El accidente o diosidencia de encontrar esas hierbas, pues nos dio un super platillo, ¿no? Tenemos las texturas, los colores, todo está presente aquí. La diversidad de todo esto que les estoy mencionando. Es un platillo perfecto. Excelente sabor del salmón. ¿Qué más les puedo decir? Está para un restaurante. Pero aquí en Ingredientes 791 te damos todos los secretos, todos los ingredientes exactos. Prepáralo para tu casa, prepáralo para tu familia. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, pues espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, pero no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando hay novedades en el canal. También te dejo unas opciones de videos y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!